Bueno, estamos listos para la palabra, hermanos. Amén. Hoy voy a compartir ya el sexto mensaje. Fíjese, como que hemos estado hablando acerca de la misericordia de Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta serie? Amén. ¿Qué es misericordia? Misericordia es darle a la gente lo que necesita y no lo que merece. Yo y usted merecemos muchas cosas que pueden ser no positivas porque no todo lo hemos hecho bien, pero Dios nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. Y de eso hemos estado hablando desde el día de resurrección hasta la fecha. Hemos estado hablando de un nuevo día de misericordia. Así que, amados, quiero invitarles a orar. Hoy les voy a hablar de algo que todos tenemos en común. Y aunque no diga amén, como dijo aquella viejita, así es. Vamos a hablar de nuestros fracasos. ¿Qué le parece? Vamos a hablar por qué es que nosotros caemos en fracasos. Y vamos a hablar qué hacer cuando tú y yo enfrentamos un fracaso. Y lo más importante es qué hace Jesús cuando tú y yo estamos ante un fracaso. Así que vamos a hablar sobre un nuevo día de misericordia ante mis fracasos. Cierre sus ojos y ayúdeme a orar para ponernos en las manos del Señor y que Él hable a nuestras vidas. Él quiere hablar con todos nosotros y la palabra es la fuente por medio de lo cual el Señor usa para hablarnos. Padre, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de estar delante de tu presencia. Estamos listos para recibir tu palabra. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que tu palabra, Señor, sea de edificación para todo tu pueblo, para toda esta hermosa familia que tú amas. Estamos listos, Padre. Habla y usa mi vida, dame gracia y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús, amén. Antes de sentarse, dígale al que está a su lado: me gustan tus zapatos que traes ahora. Y ya se puede sentar muy contento, amén, en el nombre del Señor, amén. Bueno, quiero iniciar porque tengo mucho que compartir con ustedes. Quiero agradecer a Dios por el ministerio de niños, LD Kids, que ellos tienen su celebración del niño el día de hoy, así que están de fiesta allá en el centro de actividades. Démosle un aplauso a todos los voluntarios. Y veo que hace falta algo de gente aquí. Y yo pienso que muchos de los niños que vienen al servicio aquí se fueron para allá. Nadie la agarró, algunos sí la agarraron, ¿verdad? Pero bueno, algunos niños grandotes se fueron para allá a ayudar y a servir. Pero sí se vale que nuestros niños son importantes. Alguien dijo que ellos son la generación del futuro. No, ellos ya son la generación de este tiempo presente. Uno aprende mucho de los niños. Así que gracias a Dios por nuestros niños, por sus hijos. Son una bendición para esta familia, para esta iglesia. Bueno, quiero decirle y quiero comenzar de esta manera. Debido a que somos gente imperfecta y que vivimos en un mundo que es imperfecto, ¿sabe? Una de las cosas que vamos a experimentar en la vida es precisamente el fracaso. Porque no todo lo vas a hacer bien en la vida. Yo no todo lo he hecho bien. Y aparte de eso, vivimos en un mundo que no funciona a la perfección. Entonces los fracasos en la vida tuya y mía son una realidad. Van a suceder, van a pasar en nuestras vidas. Así que hay algo interesante. Y la noche en que Jesús fue arrestado, esa noche que Jesús fue arrestado ahí en el Getsemaní, cuando él estaba ahí orando y de repente llega un montón de soldados y un hombre estaba entregando a su maestro, a Jesús, y era Judas Iscariote. ¿Se recuerdan los que han leído la historia? Judas el traidor, lo conocemos como eso. Bueno, dos amigos importantes en la vida de Jesús están viviendo una de las experiencias más difíciles que se pueden vivir, y es el fracaso. Uno de ellos lo traiciona, otro de ellos, llamado Pedro, lo niega. Pero los dos son el mismo tipo de pecado. ¿Por qué, amado? Porque los dos están fracasando. Uno niega a Jesús y el otro lo está traicionando. Así que estos pecados o este pecado son graves si nosotros no sabemos cómo poderlos manejar o no buscamos directamente la ayuda del Señor. Y te voy a decir por qué. Porque Judas, en el caso de Judas, él se salió totalmente sintiéndose un fracaso y se quitó la vida. Ya no hay más que hacer. Él se quitó la vida, tomó su vida porque él se sintió mal por haber traicionado a su maestro. Pero en el caso de Pedro vemos que él se apoya en la misericordia de Dios y más tarde sale y se convierte en uno de los líderes de la iglesia. ¿Qué es la diferencia? Bueno, la diferencia es la perspectiva que se tiene
ante el fracaso. Y yo quiero hablarle en esta tarde precisamente que Dios tiene un nuevo día de misericordia ante tus fracasos. Y lo que quiero hacer es que vamos a ver la misericordia de Dios, de cómo el Señor trata con nosotros cuando estamos enfrentando un fracaso. Y este es el ejemplo precioso de la vida de Pedro. De Judas no podemos hablar porque él tomó la decisión de quitarse la vida, pero Pedro sí estuvo dispuesto a enfrentar este fracaso. Y amado, los fracasos hay que enfrentarlos. Y yo le quiero enseñar a través de esta prédica, le quiero enseñar por qué es que fracasamos en la vida. ¿Por qué fracasamos en la vida? Le quiero enseñar también qué podemos hacer cuando hemos fallado. Y lo último que quiero dejarte en tu corazón y en tu mente es lo más importante: ¿qué hace Jesús cuando tú y yo nos hemos equivocado, hemos cometido un grave error, hemos fracasado? ¿Cuál es la actitud de Jesús ante nuestros fracasos? Y creo que esto es muy importante para ti y para mí que lo sepamos. Así que déjame comenzar con esto: ¿qué causa nuestros fracasos personales? Creo que esto es bien importante y vamos a usar el ejemplo de nuestro hermano Pedro, porque Pedro es un ejemplo precioso de cómo él enfrentó el fracaso y cómo Dios trabajó a través de la experiencia del fracaso en su vida. Lo primero que te quiero comentar y decir, sabes, una de las razones por qué es que fracasamos en lo personal, lo primero es porque sobreestimamos nuestras fuerzas. ¿Sabías tú eso? Que a veces nosotros tenemos la tendencia de enseñar nuestros puntos fuertes, pero no queremos mostrar nuestros puntos débiles. Y tratamos de mostrarle aún a Dios que nosotros sí podemos, que somos personas fuertes. Y ese es un grave error, porque amados, de todos los que estamos aquí, incluyendo un servidor y cualquier persona que esté en este lugar, debemos reconocer que somos vulnerables, que somos personas débiles. Es mejor apoyarte en la gracia de Dios que apoyarte en tus propias fuerzas. ¿Por qué, amado? Porque nadie quiere fracasar en la vida, pero una de las razones por qué se cae en fracasos es porque sobreestimamos nuestra fuerza. Mira lo que sucede, y esta es una gran causa del fracaso. Cuando piensas que eres más fuerte de lo que realmente eres. Y Mateo capítulo 26 verso 31 al 35 dice, ahora traigo mucha escritura porque vamos a estar usando la historia de este hombre llamado Pedro, pero no se me desconecte, vamos a aprender, porque usted y yo necesitamos, sabe, amado, este es uno de los graves problemas que mucha gente, en el caso de Judas, fíjese, Judas se quitó la vida. Es que el diablo es especialista cuando tú te equivocas en la vida, cuando tú haces algo mal. El diablo es especialista para señalarte, para acusarte. Y no solamente el diablo, él va a usar cualquier medio para hacer que te sientas miserable y que tú no eres digno ni merecedor de la misericordia y la gracia de Dios. Por eso tenemos que aprender a cómo tratar con nuestros fracasos. Pero te estoy enseñando en primer lugar por qué es que fracasamos en nuestra vida personal. Lo primero es porque sobreestimamos nuestras fuerzas. Y mira el ejemplo precisamente de Pedro en Mateo 26, 31 al 35. Está hablando precisamente en esa noche cuando Jesús fue entregado. Dice, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes, ¿qué está diciendo el Señor? Me van a abandonar, me abandonarán. Y está hablando de todos, no nomás estaba diciendo de Pedro, todos me van a abandonar, porque Jesús conoce nuestros corazones. Y ahí le va, Jesús conoce tus fuerzas. Él sabe hasta qué punto eres capaz, pero también sabe las áreas en que eres débil. Dice, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero, me encanta esos peros, porque Dios hace una transición y dice, pero algo va a suceder en esta experiencia. Dice, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Porque Jesús no nos quiere dejar desamparados aun cuando hemos fallado. Y dice, iré delante de ustedes a Galilea, aunque todos, y luego mire lo que sucede, dice, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Ahí está el hermano Pedro, subestimando o sobreestimando, más bien dicho, sus fuerzas. Dice, te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás
3 veces. Y luego mire Pedro, aunque tenga que morir contigo. ¿Conoce a alguien así? No, hombre, yo soy el primero en brillar en su ausencia, porque nunca llegó. Dice, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos, fíjese, esto es lo interesante, a lo mejor usted no lo había notado en la escritura, los demás discípulos dijeron lo mismo. O sea, todos expresaron lo mismo, todos dijeron lo mismo: jamás te vamos a abandonar, jamás nos vamos a separar de ti, es lo que estaban diciendo. Pero Jesús les hace ver en esa misma noche que cuando lo iban a llevar y lo iban a entregar, todo se iba a venir abajo. Ellos lo iban a negar, se iban a ir. Ahora, 3 veces Pedro hace mención de esto, y esto es interesante porque Pedro está tratando de mostrar su lado fuerte. Él era un hombre sin duda alguna recio de carácter, pero a veces los más recios de carácter, bueno, mejor no lo digo. Él está sobreestimando sus fuerzas. Y sabe, amado, quiero decirle en esta tarde, muchos fracasamos por la misma razón, porque sobreestimamos nuestras fuerzas y no damos a conocer que necesitamos la ayuda de Dios en todos los aspectos de la vida. ¿Verdad que sí? ¿Por qué, amado? Porque a cualquiera de nosotros nos puede suceder, pero Pedro pensó que jamás le pudiera suceder esto a él. Y mire lo que dice 1 Corintios 10:12: si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no caer. La Biblia dice que una de las razones por las que tenemos tantos fracasos en nuestras vidas es porque pensamos que somos más fuertes de lo que realmente nosotros somos. Y amado, ninguno de nosotros está exento de que fracasemos, de que cometamos un grave error, de que nos equivoquemos en la vida. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Tóquese esto, pellizquese por favor en esta tarde. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama carne. Y como en la carne somos débiles, nadie está exento de no fracasar. Todos estamos en esa misma línea del fracaso. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No solo tenemos fracasos en la vida porque sobreestimamos nuestras fuerzas, pero sabe, también porque hacemos un mal uso de nuestras fuerzas. ¿Y qué me refiero en esto? Que no le ponemos atención a nuestras fortalezas y no buscamos la ayuda porque pensamos que nosotros podemos por nuestra misma fuerza. Y amado, yo pienso que entre más viejo se hace uno, más cuenta te das que necesitas reconocer que eres vulnerable, que eres débil, y tienes que compartir principalmente con personas que te aman y decirles: sabes, en esta área estoy batallando. ¿Por qué, amado? Porque entre más reveles tus fortalezas o debilidades, más vigilancia va a haber para que tú te presentes fuerte. Porque es cuando Dios da fortaleza a nuestras vidas. Pero una de las razones por qué nosotros fracasamos es porque sobreestimamos nuestras fortalezas. La segunda razón es porque tenemos miedo, y esta es una grande, a la desaprobación de los demás. ¿Sabía usted eso? Le tenemos miedo a que las demás personas nos desaprueben. Queremos que la gente piense que nosotros podemos. O lo que es peor, queremos ser aceptados por todo mundo. Y sabes, amado, no tienes que tener miedo de que la gente no te apruebe. Mientras sea Dios quien te apruebe, tú sigue adelante. Tú sírvele al Señor con todo tu corazón. Tú mantente firme en ese propósito. Pero uno de los graves problemas que tenemos en la vida es que tenemos miedo a la desaprobación de los demás. Y este fue el caso de Pedro también. Mira lo que dice la historia en Mateo 26, versos 58 y luego 69 al 70. Me encanta el relato porque Pedro tenía miedo de la desaprobación de los demás. Ya Jesús es tomado, es llevado para ser castigado y entregado, y después sabemos que fue crucificado. Y en ese curso en que Jesús iba a ser maltratado, ahora está Pedro siguiéndolo y observando qué iba a pasar con Jesús. Pero me encanta porque cuando viene la prueba sobre su vida, uno de los problemas que tenía el hermano Pedro es que él buscaba la aprobación de todos, y para no verse que no encajaba, entonces él pues prácticamente hizo lo que hizo: negó al maestro. Mira lo que dice la Biblia.
Mateo 26:58. Pedro le siguió de lejos. Cuidado con seguir a Dios de lejos, hermano, porque ese es uno de los graves problemas. O estamos o no estamos, o somos o no somos. Amén. Alguien diga amén a esto. No podemos seguir al Señor de lejos. Él espera que le sigamos de cerca. Y uno de los problemas que sucede cuando tú y yo nos exponemos al fracaso es precisamente eso, porque estamos más interesados en la aprobación de los demás que en la aprobación de Dios mismo. Y por eso él está siguiendo a Jesús de lejos. Y luego mira lo que sucede en la historia. Y llegó al patio del sumo sacerdote, entró y esperó para ver cómo acabaría todo. Como que Pedro está diciendo, pues en qué va a quedar todo esto, pero él no está haciendo nada. Hay gente que así sirve o sigue al Señor de lejecitos y a ver cómo acaba todo. En vez de meterse y ser solución a los problemas, en vez de comprometerse a servirle a Cristo de veras, de corazón, amado, el Señor quiere que tú y yo estemos bien conectados con Él. Porque cuando no sucede eso, es fácil caer en la trampa y en la manipulación y en el control de lo que digan los demás. Y no estamos para eso. Y este fue el caso de Pedro. Solo te estoy compartiendo algunas de las razones por qué fallamos, por qué fracasamos en nuestra vida personal. Y Pedro nos da una gran enseñanza en esto. Y lo primero es porque sobreestimó sus propias fuerzas. Pero lo segundo es porque él le tuvo miedo a la desaprobación de los demás. Mira lo que sigue diciendo la historia. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera del patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. O sea, ella está ahí de pie y Pedro está entre la bolita de gente que estaban viendo todo ese espectáculo. Y esta mujer como que lo reconoce y le dice, tú también estabas con los mismos seguidores de Jesús. Mira lo que sucede, dice, pero él lo negó delante de ¿quién? De todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. ¿Por qué, amado? Porque él estaba más interesado en la aprobación de la gente que en la aprobación de Dios. Y esto nos puede pasar también a nosotros cuando sentimos cierta tensión, porque a veces, amado, queremos encajar en la cultura de este mundo, queremos encajar en las ideas o pensamientos de las demás personas y nos da miedo esa desaprobación. Y Dios nos está diciendo, sabes, si ese es el caso tuyo, si ese es el problema en ti, estás expuesto a fracasar constantemente. Porque al final ya no estás viviendo tu vida, estás viviendo tu vida de acuerdo a la opinión de los demás. ¿Y quién te dijo que debes de vivir de acuerdo a la opinión de los demás? Nadie. No estamos aquí para complacer a los demás. Estamos aquí para complacer a aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, al que dio su vida en la cruz del Calvario y pagó el precio por nuestra salvación. Estamos para complacerlo a Él y a nadie más. Pero esto es uno de los factores que nos afecta, amados, y por lo cual caemos en la trampa de nuestros fracasos. Esto sucede en nuestra vida todo el tiempo. Esto acontece constantemente. ¿Por qué, amado? Porque estamos buscando la aprobación de los demás. ¿Sabes? Pedro luchó con este mal, con este problema. Y no solamente aquí, vemos que era un mal constante en la vida de Pedro. Es más, ya cuando la iglesia nace, Pedro se juntaba con los judíos y se comportaba como judío. Luego después iba con los gentiles y se comportaba como los gentiles. Y Pablo tuvo que llamarlo aparte y a solas y le dijo, oye Pedro, pues ¿qué estás haciendo? Estás como el camaleón, según la ocasión cambias de color. Y hay muchos cristianos que así se manejan. Aquí en la iglesia, gloria a Dios, bendito Dios. Y allá en el mundo, pues aquí nadie me conoce. Amén, amado, sabes, el problema no es eso. Y no hay que decir, si alguien te juzga o no, pues ni modo. El asunto es Dios. Entre más firme esté tu convicción de servir al Señor, menos probabilidades hay de que tú fracases en la vida. Por eso Dios nos enseña a través de su palabra. Mira lo que dice Proverbios 29:25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor, ¿qué dice? Sale bien librado. Eso es para darle un aplauso al Señor. Cuando te apoyas en Dios, cuando te apoyas en la aprobación de Dios y no de los hombres, vas a salir librado, vas a salir adelante. Dios va a saber dar la cara por ti cuando enfrentes este tipo de adversidad como la que Pedro estaba enfrentando.
Así que, amado, cuando crees que eres fuerte y no lo eres, estás expuesto a fracasar. Y cuando estás buscando o que tengas miedo por la desaprobación de los demás, estamos expuestos a fracasar. Y lo tercero, y esta es la más grande, y con esto te lo quiero dejar como una de las muchas quizás razones del por qué fracasamos personalmente, es que hablamos sin pensar. ¿Le ha tocado eso? De repente abrimos la boca y no hay quien la pare. A veces, amado, ponemos la boca por delante y la mente todavía no se enciende. Primero encienda su mente y después hablamos. Pero muchas veces cometemos ese grave error, y este fue el caso de Pedro. Pedro comenzó a hablar sin saber y reconocer que tenía áreas débiles y que él podía fallar al igual que cualquier otra persona. Es más, de hecho, todos los demás discípulos también fallaron, pero la Biblia se enfoca en Pedro porque él hizo mucho énfasis en que jamás negaría a su maestro. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Él puso primero a hablar su boca antes que su mente y corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido el mismo error, amado, de soltar la boca antes de haber pensado las cosas y lastimamos, hacemos daño, herimos, amado? ¿Por qué? Porque eso es un fracaso. El hecho de que nosotros antes de hablar debemos pensar bien lo que vamos a decir. Y este fue el problema de Pedro. Esta fue la verdadera razón del por qué Pedro experimentó este fracaso. Mira lo que dice Mateo 26, 71 al 74. Luego Pedro salió a la puerta. Salió a la puerta donde otra criada, ya no es la misma criada, ahora otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles. Ahora ya no nomás lo niega, ahora te lo juro que yo ni lo conozco. Jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se nota por tu acento, hablas como los de Sinaloa. Ahora sí no metí a los de Nayarit, ¿verdad? Seguro que eres uno de ellos, se nota por tu acento. Y comenzó a echarles maldiciones y les juró: a este hombre ni lo conozco. En ese instante, ¿qué dice? Lo que Jesús le había advertido de antemano: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y la razón, amados, amigos, en esta tarde, por qué nosotros caemos en fracasos personales, es por estas mismas 3 razones que Pedro cayó. Porque a veces hablamos sin pensar. Y en este caso Pedro lo vemos ahora lamentándose, sintiéndose mal por haber negado al maestro. Pero me encanta porque el hecho de sentirse mal nos da una grande lección, Pedro, porque todos, lo dije desde el principio, estamos expuestos a fracasar en la vida. Usted está expuesto a fracasar. Por eso no es bueno, amado, señalar al vecino cuando él comete un error, porque usted está expuesto también a cometer el error. Somos hechos de la misma materia y estamos en las mismas probabilidades que cualquier otro ser humano de fallar y de equivocarnos. Yo le hago una pregunta: si David supiera todo lo que iba a hacer después de haber fallado al Señor, usted conoce lo que hizo David por causa de desear a una mujer. ¿Qué es lo que hizo David? Hizo un montón de cosas incorrectas, inclusive mató a alguien. Y si usted le dice a David, antes de haber cometido ese fracaso, le dice: David, ¿tú estarías dispuesto a meterte con una mujer que no es la tuya? ¿Tú estarías dispuesto a quitarle la vida al esposo de esa mujer? ¿Tú estarías dispuesto? Y ahí le podemos seguir con una lista de cosas. Le aseguro que David le haya dicho: ni loco, no haría tal cosa. Pero, amado, ¿qué sucedió? Uno de los hombres más ilustres y más importantes en la historia de Israel se equivocó y fracasó. ¿Por qué, amado? Porque todos estamos expuestos. La iglesia necesita reconocer esto y entender, amado, que todo es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos aquí. No es por ningún otro mérito. Nadie es mejor que nadie. Es el Señor que nos ha alcanzado y ha tenido misericordia de nosotros. ¿Qué sucedería si Él no hubiera tenido misericordia de ti y de mí? Ya nuestra alma se hubiera perdido, decía aquel corito. Y, amado, lo interesante, y aquí quiero compartirte algo importante en este sermón: ¿qué debes de hacer cuando tú has fallado? Ya vimos por qué es que cometemos fracasos en nuestra vida personal, y Pedro los cometió. Pero
me encanta que Pedro no se queda ahí. Pedro actúa de una manera que tú y yo podemos aprender mucho de esto, y te voy a compartir, porque el diablo aprovecha ese territorio cuando tú te sientes mal por algún fracaso para tratar de lanzarte todo tipo de mentiras en tu mente y tratar de terminar con tu vida. ¿Sabías tú eso? La Biblia dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. Ese es el trabajo número uno de Satanás: destruir la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque fuiste creado a imagen y semejanza de ese Dios perfecto. Y Él no quiere que tú avances, Él no quiere que te vaya bien, Él no quiere que triunfes en la vida. Y Él va a aprovechar esa experiencia del fracaso, como lo hizo quizás con Judas, que a diferencia de Pedro, los dos, bueno, en este caso Pedro toma una decisión muy distinta. Y Pedro nos enseña algo importante de lo que tú y yo podemos hacer cuando hemos fallado, cuando hemos cometido un fracaso. Y ahí te va. Lo primero que Pedro hace es que él se aflige. Él se siente mal, él se siente triste, él lamenta y llora amargamente su fracaso. Le hago la pregunta: ¿será malo expresar nuestros fracasos? Claro que no. Al contrario, ¿sabía usted que es la medicina número uno para ser sanados? El reconocer y humillarlos y decir: Señor, la regué, y la regué feo. Muy serios, hermanos. A lo mejor aquí yo soy el único fracasado. Es que necesitamos como iglesia, amado, a veces quitarnos un poquito esa máscara. Escondemos tantas cosas, como que llegamos al Señor y ya somos la gente perfecta, y más si nos apoyamos en cosas. Pero no, amado, tú eres hecho de la misma materia que Pedro, y todos estamos expuestos a fallar, a equivocarnos en la vida. Y cuando un fracaso se presenta, la primera manera que tú puedes combatir ese fracaso es afligirte y llorarlo. No lo pases por alto, no se te haga fácil, y mucho menos trates de defenderte. Si te equivocaste, reconócelo. No hay nada de malo. Denle un aplauso a Jesús en esta hora. No hay nada de malo. Pero ¿sabe por qué gente quiere esconder su fracaso? Porque no se siente bien. ¿Verdad que no? ¿Quién se va a sentir bien como la regué este día? No, pues nadie va a celebrar eso. Y no estoy diciendo que nos jactemos por nuestros errores. Lo que estoy diciendo es, en nuestra relación con Dios no hay que esconder nada, amados. Hay que ir ante Dios tal y como somos. Él de todas maneras ya nos conoce. Mira, lo interesante de esto, iglesia, es que el Señor ya sabía. Él ya sabía que Pedro lo iba a negar. Se lo dijo con anticipación. Entonces, ¿para qué jugar el papelito de que todo bien? Yo les he dicho que tenía un amigo ahí en la colonia. Ahora que anduve por allá me acordé, porque vi la higuera donde jugábamos, y en el columpio él se llamaba Efraín, pero le decían Efra. Y él siempre negaba todo. No me dolió. No, o sea, él nunca reconocía que había hecho algo mal. Y una vez se cayó de la higuera y cayó bien recio de espalda y quedó mudo, no hablaba. Se le fue todo el aire y todos pensamos que se había muerto. Y pues todos asustados alrededor de él, todo el chamaquero, todos los jóvenes, los niños. Estábamos hablando de 9, 10 años que yo tenía, y ahí estábamos alrededor, preocupados por Efra. Y lo primero, cuando él empieza a abrir los ojos y a hablar, lo primero que dice, ¿sabe qué es lo que dice? No me dolió. Y hay cristianos así. Hay cristianos así que la han regado feo. No, todo bien. Y amado, ¿cuál es el chiste de eso? ¿Sabe qué? El chiste de eso es que tú quieres la aprobación de los demás, pero no te interesa la aprobación de Dios. Y yo prefiero la aprobación de Dios, y no importa el ser transparente y decir: me he equivocado en la vida, no todo lo he hecho bien, pero yo necesito que Dios siga poniendo de su gracia sobre mí para que me ayude a salir adelante. Este fue uno de los problemas en mis primeros años de convertido, porque todos hablaban de perfección y de santidad, que no hay nada de malo, todo esto es importante, pero se llega a un punto donde se mete a Dios en una cajita, y si algo sale fuera de esa cajita, ya estás mal. Ya eres un pecador, ya no mereces la gracia de Dios, ya Dios te desechó, ya Dios se olvidó de ti. Y metemos a un Dios en una cajita, y ¿qué es lo que sucede? A veces ni la misma gente que hace ese tipo de cosas cabe ya. ¿Y qué vamos a hacer, amado? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como, no, pues no, ¿verdad? Lejos sea. Como Judas.
lejos sea de eso. ¿Pero por qué? Porque se te cierra la esperanza cuando pones a Dios en una cajita. Pero nuestro Dios es tan inmenso, es tan maravilloso, es tan grande, es tan precioso, que Dios no puede caber en una cajita. Por más que lo acomodes ahí, por más que lo pongas ahí, Él no puede caber en una cajita, porque Él es amplio y grande en misericordia y amor para con nosotros. Alguien celebre la misericordia de Dios. Alguien alabe a Dios por su bondad y su misericordia, porque gracias a su misericordia usted y yo estamos aquí en esta tarde. Así que, amado, dile al que está a tu lado: no hay nada, no hay problema en que te aflijas. Todos nos equivocamos en la vida. Mira lo que dice aquí en Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó. Wow, se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y luego mira lo que sucede inmediatamente: y saliendo de allí, lloró amargamente. Yo me quiero imaginar ese escenario y diciendo él: ¿cómo es posible? Si caminé 3 años y medio con Él, fui uno de los mejores seguidores de Jesús, atrevido, arrebatado, como quiera que sea, pero yo le mostré mi amor, lo vi hacer milagros, lo vi resucitar muertos, lo vi sanar enfermos, lo vi enseñar con una sabiduría maravillosa, vi tantas cosas preciosas en Jesús. Y ahora, ¿qué he hecho? Lo negué en mi primera prueba, cuando yo debería de haber aprovechado para decir: sí, yo creo en Él, Él es mi Señor. Y en mi primer prueba la repruebo y lo niego. Por eso la Biblia dice que lloró amargamente. Y, amado, no hay nada de malo en que tú y yo lloremos, más cuando nos hemos equivocado en la vida. Se vale llorar, llorar y llorar. No hay nada de malo. ¿Por qué, amado? Porque los fracasos se tienen que asimilar, tenemos que reconocer. Y a veces, amado, un fracaso, ahí te va, y esto es importante: un fracaso no define quién eres tú, solamente es una experiencia para levantarte con más sabiduría y aprovechar la misericordia de Dios para decir: este fracaso no define que yo soy un fracasado, este fracaso define que yo soy una persona que por la gracia de Dios está aquí, se levanta para seguir adelante confiando en la gracia y el poder de Dios. Y me encanta porque Pedro hace lo correcto, se aflige primeramente, se aflige. Amado, no escondamos nuestras emociones, hagamos lo correcto. Me duele. Yo de niño, cuando me enfermaba, lo primero que recuerdo del doctor es que empezaba a tocar tu cuerpo y luego me decía: ¿dónde te duele? No, ahí no. Y de repente, ay, ahí es donde me duele. ¿Sabes? Cuando tú y yo hemos fallado, hemos fracasado, es bueno que a veces Dios nos toque y nos diga: ¿dónde te duele, hijo? Aquí me equivoqué, aquí cometí un grave error, Señor, y realmente lo lamento, pero quiero pasar esto y quiero seguir adelante y apoyándome en tu gracia y en tu misericordia. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 51:17: el sacrificio que te agrada, ¿qué dice? Es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Dale un aplauso al Señor, porque Él no desprecia, Él no abandona, Él no suelta, Él no deja a un corazón quebrantado y arrepentido. Sabes, amado, por eso el enemigo es experto en señalar la herida, porque sabe, amado, que lo que menos quiere el enemigo es que tú te enfoques en la misericordia de Dios. Él no quiere que te enfoques en la misericordia de Dios. Él no quiere que tú sepas que hay un nuevo día para los que confían en el Señor. Él no quiere que sepas que hay buenas noticias, que aunque tus fracasos han sido fuertes y duros, Él tiene el poder para levantarte y proyectarte a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida con esperanza, a una vida llena de bendición. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Lo segundo que hace bien Pedro es que, y me encanta esto, Pedro se apoya con otros seguidores de Jesús. Dile al que está a tu lado: solos no podemos, pero juntos sí podemos. ¿Por qué te digo esto? Mira, esto está interesante, está maravilloso. Pedro entiende
que él ha fallado, él lloró amargamente, él se afligió, pero lo segundo que hace es apoyarse con otros seguidores de Jesús. Y amado, esto es un consejo que yo te doy como pastor: no enfrentes los fracasos tú solo. Tienes que abrirte, tienes que hablar. Yo no te estoy diciendo que le digas a todos, pero ábrete con aquellas personas que te aman, que te van a aceptar incondicionalmente, que no te van a poner un pero. Simple y sencillamente van a reconocer que al igual que ellos también fracasan. Pero apóyate en alguien. ¿Por qué? Porque si tratas de tú salir solo adelante después de un fracaso, no lo vas a poder lograr. Y esto es importante porque Pedro entendió esto. Y sabe, la palabra de Dios nos enseña desde el principio, cuando Jesús inicia su ministerio, él forma un grupo de 12 personas y los instruyó, les enseñó, estuvo con él, comió con él carnita asada, nopalitos con espinazo de puerco. Bueno, yo no sé qué, no, ellos no comen, perdón, no comen puerco los judíos. Pero hacía sus convivios con sus seguidores y él armó ese grupo. ¿Y sabes por qué? Porque intencionalmente el Señor sabe que la vida fue diseñada para vivirla en comunidad. No podemos nosotros hacerle frente a los desafíos de la vida solos. Necesitamos la ayuda de otros. Y mira lo que sucede. Marcos 16:10. Pedro hace esto y nos refleja la palabra del Señor. Después de que Cristo resucita, María Magdalena, dice, fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y ¿qué? Y orando, porque todos habían dejado al Señor, todos lo habían negado. Pedro nos dice de Pedro, pero dice la Biblia que todos hicieron lo mismo. Entonces estaban lamentándose y estaban llorando. Pero ¿dónde estaban? Estaban juntos en una casa. Y les dijo lo que había sucedido. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que vemos en diferentes ocasiones que cuando Pedro enfrentó el fracaso, no lo hizo solo. Él se apoyó con otras personas, no se aisló. Y a veces, amado, ese es un grave problema. Por eso te digo en esta tarde, si tú vas a enfrentar el fracaso, no lo hagas solo. Apóyate en aquellos que te van a brindar amor y que van a comprender que todos estamos expuestos a equivocarnos en la vida. ¿Verdad que sí, iglesia? Otra ocasión, mira lo que sucede. Otro ejemplo, Juan 20:19-20. Mira lo que dice la palabra. En la noche de ese mismo domingo, esto fue en la mañana, cuando resucita Cristo, van las mujeres y van y les dicen a sus discípulos. Y luego por la noche, mira lo que sucede. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Pues dijeron, así como crucificaron y mataron a nuestro maestro, si se dan cuenta que nosotros también somos sus seguidores, pues también nos van a dar chicharrón a nosotros. Bueno, estoy mencionando muchas cosas de comida, ¿verdad? Yo creo que traigo hambre. Yo creo que ellos pensaron pues lo mismo y tenían miedo y por eso estaban escondidos. Pero miren lo que sucede. De repente Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo que Dios los bendiga y les dé paz. Y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Sabes, el Señor no llega antes ni llega después. Jesús llega justo en el momento en que tú y yo lo estamos necesitando. Si sabemos esperar en Él, si sabemos confiar en el Señor, Él llega justo en el momento que tú y yo lo estamos necesitando. Alguien celebre eso, por favor, en esta tarde. Él llega justo en el momento que tú y yo lo estamos necesitando. Pero tienes que apoyarte con otros que te ayuden. Esto es importante cuando tú y yo pasamos por un fracaso, cuando nos hemos equivocado, cuando estamos pasando por una crisis. Necesitamos apoyarnos en personas que nos ayuden. Amén. Que nos animen a seguir adelante. Te doy un tercer ejemplo y último en este punto. Juan 20:26. Mira, 3 veces vemos tan solo en esta historia que Pedro se apoya con otras personas, con otros seguidores de Jesús. Y es aquí, amados, en el mes de junio voy a estar nuevamente lanzando los grupos en las casas. ¿Por qué? Porque creemos que la vida cristiana fue diseñada para vivirla en comunidad y no solos. Ahorita por la pandemia cancelamos todo esto, pero prepárese, porque usted va a ser un buen pastor de una casa. Alguien diga amén a eso. Amén. Por lo menos hay 3 por aquí que dicen amén. Amén. Mire el tercer ejemplo, Juan 20:26. 8 días después los discípulos estaban reunidos otra vez. ¿En dónde? En la casa. Ahí estaban. ¿Por qué se juntaban? Porque necesitaban animarse ellos.
vámonos, vamos a seguir adelante. El Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Eran tiempos difíciles, peligrosos. ¿Sabía usted que por 300 años después de que nace la iglesia, el día del Pentecostés, 300 años la iglesia se reunió solo en casas? No tenían edificios, no tenían templo, no tenían este tipo de reuniones, eran en casas. La iglesia se llevó a cabo en casas. ¿Por qué es importante y por qué Dios así lo permitió? Porque, amado, la vida cristiana, todos estamos en una batalla, todos nos equivocamos, a todos nos duele algo. Yo necesito el apoyo de alguien que me diga: ánimo, no estás solo. ¿Sabe? Una de las cosas que me ha bendecido mucho cuando he estado en la experiencia de esas reuniones en casa es de repente escuchar a alguien que comienza a expresar su prueba, su lucha, su dificultad, y lo escucho y yo digo: wow. Y yo me estoy ahogando en un vaso de agua. O lo que es a veces mejor, cuando te identificas con el dolor que esa persona está pasando y tú has pasado por lo mismo y dices: wow, Dios me habló por medio de esa persona, porque yo también he pasado por lo mismo. Y si Dios lo pudo hacer con él o con ella y lo levantó o la levantó, Dios también lo puede hacer conmigo. Esa es la bendición de estar juntos en comunidad. Así que, amado, mire lo que dice Juan 20:26. 8 días después los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. O sea, fue por 40 días que Jesús estuvo después de la resurrección con ellos, y por esos 40 días Jesús estuvo ahí. Pero ellos no dejaron de juntarse en las casas. ¿Para qué, amado? Para animarse unos a otros. ¿Y por qué no? Para también convivir y comer juntos. Otra vez comer. Ahí con nuestra hermana Marta, me acuerdo, nuestro grupo, tenemos que regresar, hermana Marta, ya en junio nos vamos a regresar a los grupos. Ahí con nuestra hermana Marta, no, hombre, hacíamos unos convivios. Por eso me ven como me ven. Pero, amado, qué bendición convivir con los hermanos, qué bendición poder tener ese tiempo de calidad. ¿A cuántos les encantaría ser parte de un grupo en casa, un grupo pequeño? ¿Verdad que sería una bendición no enfrentar la vida solos, sino apoyándonos con otros? Dale gracias a Dios por la comunidad de fe, por la iglesia, porque es una familia que estamos aquí juntos en la misma lucha. Y Pedro entendió esto, amados, que él no podía hacerlo solo. Fíjese, yo me puedo pensar, si Judas haya hecho eso, en vez de irse a aislarse y decir: no valgo nada, soy un traidor, en vez de irse y humillarse, afligirse e ir con los demás y decirle: ¿saben qué? Me equivoqué. Y los demás: ahí, ánimo, no te preocupes, todos nos equivocamos en la vida. Pero Judas no hizo eso. Pero Pedro sí lo hizo. Él fue con los demás y les dijo: hey, échenme la mano, ando bien agüitado, me estoy sintiendo muy mal por haber negado al Señor. No te preocupes, Pedro. Mira, y te voy a decir por qué. Esto es interesante y quiero terminar con esto. Me encanta lo que dice la palabra, porque en tercer lugar, él se sometió a la misericordia de Dios. Pedro lo que hace es someterse a la misericordia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú vas a las cartas que Pedro escribió, la primera y segunda carta que están ahí en el Nuevo Testamento, en su primera carta, uno de los tonos que le da Pedro a esa carta es precisamente reconocer que si no fuera por la misericordia de Dios, él no haya tenido una nueva oportunidad. Él no haya podido comenzar de nuevo con su vida cuando él parecía que todo era un desastre para él. Parecía que no había esperanza, parecía que él ya no tenía lucha. Pero él se da cuenta que al acudir, primero afligirse y al acudir a otros y luego después reconocer la misericordia de Dios, eso le ayudó a él poder encontrar una nueva oportunidad. Por eso te estoy hablando en esta tarde, un nuevo día de misericordia para enfrentar tus fracasos. Un fracaso no define quiénes somos, amado. Un fracaso nos redirige por el camino que Dios nos quiere llevar. Y el Señor siempre tendrá misericordia de nosotros, porque Él no nos da lo que merecemos, Él nos da lo que necesitamos. Alguien dele la gloria al Señor por esa palabra. Él se somete a la misericordia de Dios. Y mire lo que dice 1 Pedro 1:3. Dice: por su gran misericordia. Ahora sí Pedro está hablando de la misericordia de Dios. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva.
Pedro había tenido un enorme fracaso en su vida, pero no cae en la desesperación, no cae en la culpa, no cae en la condenación. No, él no hace eso. ¿Por qué? Porque a veces lo que hace el enemigo es decir: ya Dios no te va a usar, ya Dios no va a tener misericordia de ti, tú no mereces la misericordia de Dios. ¿Quién dijo eso? Mira lo que sucede en la vida de Pedro. Pedro entendió que la misericordia de Dios lo tenía ahí y le permitió levantarse y le dio esperanza para seguir adelante en el propósito de vida que Dios le había dado a él. Cuando Dios toma algo, amado, quiero que entiendas esto: cuando Dios toma algo, Él jamás lo va a soltar. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en ustedes la terminará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios no nos da la espalda. Quienes le damos la espalda a Él somos nosotros, porque creemos las mentiras que Satanás lanza a nuestra mente. Pero Dios dice: jamás te daré la espalda. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Me encanta eso, amado. Me encanta saber que Dios nos ama. Claro que Él no se siente contento de que tú y yo nos equivoquemos en la vida. ¿Qué padre va a celebrar los fracasos a sus hijos? Nadie. Pero no los vamos a rechazar. Vamos a tomar a nuestro hijo, a nuestra hija, y le vamos a decir: mi hijo, esto es una experiencia que te va a ayudar a crecer, pero sigue adelante, porque yo te amo y quiero verte salir triunfante en la vida. Dios hace lo mismo contigo y conmigo todos los días. Alguien dele alabanza a Jesús por ello. Todos los días el Señor hace lo mismo. Mira, en su experiencia Pedro comparte esto, y él dice ahí en su misma carta, en 1 de Pedro 5:7, más adelante él dice: pongan todas, esta es la clave. Cuando tú estás siendo afligido por una experiencia amarga en tu vida, Pedro dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿dónde, amado? En las manos de Dios. No las cargues tú, no las lleves tú. Ponlas en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Sabes qué es lo que hizo Pedro? Pedro no le hizo caso a la gente. Lo que Pedro hizo fue soltar su carga en las manos del Señor. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Toda preocupación que nos agobie, que nos esté afectando en la vida, ponla en las manos del Señor. ¿Qué es lo que significa someterse a la misericordia de Dios? Bueno, esto significa orar algo como esto: reconocer: Señor, yo no merezco tu misericordia, pero sé que tú te complaces en mostrar misericordia a aquel que lo necesita, y ahora yo estoy entre esos que la están necesitando. Cúbreme con tu gracia y cúbreme con tu misericordia, y aunque no lo merezco, yo me humillo delante de ti, porque sé que tu misericordia es nueva cada mañana. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer cuando hemos enfrentado algún fracaso, alguna dificultad, algún problema en la vida. ¿Sabes por qué? Porque todo el tiempo Satanás está susurrando a tu oído: no eres lo suficiente bueno. ¿Quién crees que eres? ¿Crees que Dios te puede utilizar aún con todo lo malo que has hecho? Él es experto en tratar de traer condenación. Él señala, Él acusa, Él es el acusador de los hermanos. ¿Sabías tú eso? Él tiene una chamba, y hay otros que le ayudan también a estar acusando a todo mundo. Él es lo que hace: acusar a los hermanos. Mira aquel, mira al otro, mira al otro. Y Dios dice: sí, pues yo, es más, no necesitas ni decirme. Ya me imagino a Dios en su trono: no tienes ni que decirme, pues yo ya sé. Ya sé todo, ya sé en lo que van a fallar, ya sé en lo que se van a equivocar, pero espero en Dios que ellos no te hagan caso a ti y se amparen de mi misericordia, porque lo que yo tomo no lo suelto. La obra que yo comencé en ellos no la voy a dejar, la voy a perfeccionar hasta el día que ellos estén conmigo en mi presencia. Wow, qué hermosa palabra. Y esto es importante, amado, para ti y para mí. En el momento que tú le dices a Dios: Señor, estoy sometido a tu misericordia, ¿qué es lo que hace Jesús con eso? Bueno, lo que el Señor hace es lo que quiero mostrarte, y aquí voy a terminar rápidamente y no voy a elaborar mucho. ¿Qué hace Jesús con tus fracasos? ¿Alguien quiere saber? Porque bueno, Pedro, primeramente ya vimos por qué fracasó. Segundo, vimos lo que él hizo. Humanamente él hizo lo propio. Se afligió, se apoyó en otras personas, se sometió a la misericordia de Dios. Pero ¿qué hace Jesús cuando tú y yo nos hemos equivocado? Cuando tú y yo hemos fracasado en la vida. Y esto me encanta y esto toca mi corazón. Y mientras yo meditaba en esta palabra y viendo el ejemplo de Pedro, me quedo: Señor, gracias, gracias. ¿Sabes?
Cuando estaban construyendo el puente de San Francisco, el Golden Gate que está ahí tan famoso, que muchos de ustedes tienen fotos ahí, yo tengo unas. Cuando estaban construyendo ese puente, sucedió un factor interesante, y se cuenta en la historia de la construcción de este puente que hubo muchos accidentes. Y por causa de esos accidentes, todos los trabajadores que estaban haciendo esta construcción comenzaron a tener miedo. Entonces el rendimiento de la obra disminuyó y el avance comenzó a ser muy lento, porque obviamente todos vivían con miedo de que si se caían, se acabó todo. Entonces alguien tuvo la grandiosa idea de que debajo de todo el proyecto de la construcción del puente se construyera una red inmensa, para tenerla como una esperanza de que si alguien se caía, tenía probabilidades de salvar su vida al caer en esa red. Entonces cuando la red se puso, inmediatamente notaron que el rendimiento de los trabajadores comenzó otra vez a aumentar, y los accidentes disminuyeron a una cantidad muy mínima. ¿Por qué? Porque en el pensamiento, en la mente, en el corazón de todos los que estaban haciendo ese proyecto, se dieron cuenta que ahora ya había algo por debajo de ellos, que si en caso se cayeran, los podía sostener y salvarles la vida. ¿Sabes qué es lo que Dios hace con su misericordia y su gracia? Es lo mismo que nos está diciendo en esta tarde, para ti, para mí. Hijo, no te preocupes, yo sé que estás en un proyecto de vida, pero he puesto mi gracia y mi misericordia por debajo de ti, que si te llegas a caer, esa gracia es suficiente para levantarte de nuevo y seguir adelante en el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué hace Jesús con nuestros fracasos? Bueno, aquí está lo interesante. Mira lo que dice Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón. Todos digan Simón. Simón. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Le digo de todos, pero me encanta lo que hace Jesús, porque Jesús trata con cada uno de nosotros personalmente. Y dice, pero yo he rogado en oración, ¿por quién dice? Por ti exclusivamente, por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo, y esto es lo interesante, amados, fíjese lo que hace Jesús con nuestros fracasos, de modo que cuando te arrepientas. El Señor sabía que Pedro iba a fracasar, pero también sabía que se iba a arrepentir y se iba a humillar y se iba a volver a Él. Le dice, pero cuando te arrepientas y vuelvas a mí, ¿qué dice? Fortalezcas a tus hermanos. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a Pedro: mira, esa experiencia de tu fracaso la quiero usar en beneficio de los tuyos. Alguien diga gloria a Dios en esta tarde. Esa experiencia amarga por la cual lloraste, la voy a usar para que tu vida cuente y sea de bendición a los demás. Y yo le doy gracias a Dios porque la iglesia está compuesta, no se moleste conmigo, está compuesta de fracasados. A menos yo le doy gracias a Dios que aquí no necesito usar máscaras ni decir que yo soy la persona más santa o más perfecta. Aquí yo entiendo que es por la misericordia de Dios que estamos aquí en este día, dándole alabanza, dándole gloria. No porque somos perfectos, no porque todo lo hemos hecho bien, no porque las cosas están de maravilla, sino porque Él ha sido bueno para con nosotros. Gloria a Dios. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Déjame darte rápidamente 5 cosas que Jesús hace con tus fracasos. Lo primero, Él no se sorprende. El Señor dice, no me sorprende esto porque yo ya sabía. Pues aquí mismo dice en Lucas 22, 31 al 32, Satanás me pidió para zarandearte y he orado para que tu fe no falle. Entonces el Señor no está sorprendido porque sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Sabes tú que Dios ya sabe de tus fracasos? Los que cometiste ayer y los que vas a cometer mañana. Él ya sabe. Pero me encanta lo que dice el salmista. Dice, Dios sabe todo de nosotros, sabe que estamos hechos de polvo. Dios sabe que tú y yo no somos Dios para cantar y tocar trompeta y decir yo tengo todo a la perfección. No, yo no soy Dios. Él es el que me ha ayudado hasta el día de hoy, y por su gracia y su misericordia y por su amor infinito estoy de pie. Gracias sean dadas a Dios por ello. Él se acuerda de que somos polvo. Y número 2,
Él ora. Esto me encanta. Él ora por ti y por mí, como diciendo: Dios, me encanta el que hayas aceptado mi gracia, me encanta el que hayas creído en mí, y por eso me dedico a interceder. ¿Sabías tú que en este tiempo actual Jesús tiene un trabajo en el cielo que está haciendo día con día por nosotros? Y sabes que ese trabajo es que Él intercede por nosotros en el cielo. ¿Alguien sabía eso? Él ahorita está en el cielo. Señor, te pido por todos los del lugar de encuentro, porque son tremendos. Ayúdalos, dales gracia, que nunca se acabe la esperanza en ellos, que entiendan que les amo con un amor incondicional. Él está intercediendo por nosotros. Por eso le dijo a Pedro: pero yo he rogado en oración por ti, para que tu fe no falle. Mira lo que dice Hebreos 7:25. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está, ¿qué haciendo? Pidiendo a Dios por ellos. Yo le doy gracias a Dios que el Señor está orando por mí. Amén. Él está orando por mí. Hijo, yo te llamé, yo te alcancé, yo invertí mi sangre preciosa sobre ti, así que yo sigo intercediendo para que sigas adelante a pesar de las dificultades. Juan 17, antes de que Jesús se fuera, ¿sabías tú que Juan 17 es una oración de Jesús por todos sus seguidores? Juan 17, Jesús está orando por todos los que habrían de creer en Él. Entonces Jesús está intercediendo por nosotros día con día, y eso te debe dar aliento, amado. Te debe dar ánimo para seguir adelante. Y lo tercero, me encanta esto: Él cree en nosotros. Wow. Hay gente que ya no va a creer en ti, pero Él sí cree en ti. Él cree en nosotros. De hecho, Él espera que nos recuperemos de esas experiencias amargas. Cuando tú y yo nos equivocamos en la vida y cometemos un error, Él espera que te recuperes para que sigas adelante con el propósito que Él te dio. Yo no sé si tú has pasado por una experiencia amarga. Yo he pasado, y a veces pensé que ya Dios se había olvidado de mí, pero me llevo con la sorpresa que el propósito que Dios inició conmigo, Él no lo suelta. La Biblia dice que Él no abandona la obra de sus manos. Dice Lucas 22, hablando de Pedro, verso 32: de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Todos digan: ¿cuándo? ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Yo creo en ti, Pedro, y después de que pases esta experiencia amarga, por cierto, una vez que pases y reconozcas y te arrepientas, cuando eso suceda, dice, entonces te arrepientas y vas a volver a mí. Y una vez que vuelvas a mí, Pedro, yo soy especialista en reconstruir vidas. Yo soy especialista en restaurar matrimonios. Yo soy especialista en restaurar aún proyectos que pensabas que ya no tenían esperanza. Dios lo puede hacer. Por eso dice Proverbios 24:16: porque 7 veces podrá caer, ¿quién dice? El justo, pero otras tantas se levantará. ¿Sabe qué es lo que me gusta de este versículo? Me encanta este versículo, porque 7 veces podrá caer el justo. Subraya esa palabra, justo. Este texto no está hablando de cualquier persona, está hablando del justo. Quiere decir que aún las personas que intentan hacer lo mejor que puedan para el Señor se equivocan. El justo tropieza, el justo comete errores, el justo fracasa. Pero dice: 7 veces cae el justo, pero otras tantas se levantará. Yo le doy gracias a Dios por ello. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Él cree en nosotros. Así que, amado, Él no se sorprende. Él ora por ti, Él cree en ti. Y mira, hay un ejemplo precioso de creer, de que Jesús cree en Pedro. Y hay una frase ahí interesante y te la quiero compartir en Marcos 16, versos 6 al 7. ¿Estás listo? Ya mero voy a terminar. Ya estoy como la viejita, todavía no acabo.
Mire lo que dice Marcos 16. El ángel les dijo a las mujeres que estaban ahí, le dijo: no se alarmen. Ustedes se acuerdan que las mujeres fueron las primeras en ir al sepulcro y no encontraron a Jesús ahí en el sepulcro, y el ángel les dice: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Dice: no está aquí, ha resucitado. Y luego mira lo que dice el verso 7: ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos. Y luego me encanta esto, incluido Pedro. Qué hermoso detalle, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabe quién está pasando por una pena, por una pérdida, por un fracaso, por un dolor. Y el Señor, en su sentir, yo quiero encargarme de que esa persona sepa que me interesa y que estoy con él o con ella en medio de su dolor. Y hoy Dios viene a decirle a alguien: Él está contigo en medio de tu dolor, en medio de tu fracaso, en medio de tu situación o tu problema. Él, Jesús, está contigo. Y por eso me atrevo a pensar que los ángeles incluyen en el mensaje a Pedro, porque Jesús sabía que Pedro estaba sintiéndose muy mal. Y Jesús le dice a los ángeles: díganle a las mujeres que también a Pedro. Jesús como que dice: me quiero asegurar que Pedro sepa que yo estoy al cuidado de él. Wow, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y termina y dice que Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Me encanta eso. Jesús, Él cree en ti, amigo, amiga que está aquí en esta tarde. Él cree en ti. Y te quiero decir, un fracaso no define quién eres tú. Tal vez no te fue bien, quizás en una relación, quizás no te fue bien, o quizás en algún proyecto, alguna empresa o alguna relación fallida, quizás no te fue bien, pero Él sigue creyendo en ti, y eso no define quién eres tú. Dios te da la oportunidad de levantarte a veces en el mismo lugar para comenzar de nuevo y ver la misericordia de Dios sobre tu vida. Alguien dele alabanza a Jesús en esta hora. Gloria al Señor. Wow. Quiero terminar con esto. La cuarta cosa que Jesús hace es que Él nos muestra misericordia cuando estamos decaídos. El Señor sabe cuando tu batería se ha ido hasta abajo. Por más que lo quieres echar a andar, no quiere. Ahora que fui a Tepic, mi papá dejó una troquita viejita y me dijo, de hecho antes de partir me dijo que si me interesaba esa troquita. Y yo le dije que sí. Estábamos haciendo, porque era bueno para hacer negociaciones mi papá, y estábamos haciendo negocio yo y él. Y en eso pues pasó lo que pasó. Y ya después me dice mi madre: yo sé que él quería que tú tuvieras esa troca. Es una Datsuncita 74, no me acuerdo qué año. Y ahí estuvimos y le quisimos prender y estaba y yo también le hago así, y duré buen rato, y ahí estamos poniéndole gasolina y poniendo por el carburador y todo, hasta que prendió la troquita. Hay algunos que están como esa Datsuncita y no quieren encender. Yo quiero decirte: aquí está la gasolina que enciende tu motor para seguir adelante, en el propósito de vida que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué te digo esto? Y no quisiera cerrar, porque esto es bien importante, porque Él muestra misericordia cuando tú estás aún en el suelo, cuando estás decaído, cuando no tienes ánimos. Como que Dios sabe hacer ciertas cosas que te inyectan ese ánimo y te hacen ver que Dios no ha terminado contigo. Y es algo tan personal, es algo tan bonito, que te hace vivir esa experiencia, que no queda duda en ti de que dices: verdaderamente Dios todavía me ama. Y este es el caso de Pedro, y está un poco largo el relato, pero lo voy a leer rápidamente. Juan 21, verso 1 al 14. Esto pasó 2 semanas más tarde de la resurrección de Cristo. Después de 2 semanas que Cristo había resucitado, recuérdese que Él estuvo por 40 días con ellos. Después de 2 semanas, mire lo que sucede. Porque los discípulos, al ver que las cosas no estaban bien, pues ¿qué hicieron? Se volvieron a los oficios que acostumbraban antes. Mire lo que sucede. Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Varios de sus discípulos se encontraban allí.
Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Esa es una buena terapia para quien está deprimido, ¿verdad? Ahorita ando bien desanimado y pienso que lo mejor es irme a pescar. Hay otros que dicen: me voy a meter debajo del carro a cambiarle el aceite. Bueno, Pedro era pescador y dice: me voy a pescar. Y luego, ¿qué dicen los demás? Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Nada. Al amanecer, me encanta este relato, me toca el corazón. Al amanecer Jesús apareció en la playa. O sea, ellos están todos frustrados en el mar de Galilea. Pasaron toda la noche y no pescaron ni siquiera una mojarrita. Nada. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, Jesús está en la orilla de la playa, amigos, ¿pescaron algo? Cuando alguien te pregunta: ¿cómo te ha ido? Híjole, qué difícil es decir: bien mal. ¿Pescaron algo? Y ellos dijeron: no. Contestaron ellos. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca. Como que esa expresión ya la habían oído antes ellos. Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron, lo hicieron. Y dice: y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, le dijo a Pedro: es el Señor. Porque solamente Él puede hacer algo como esto. Es el Señor, no hay duda que es el Señor. Y mira lo que sucede. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque Pedro andaba pescando pues sin ropa. Era en la noche. ¿Para qué ocupaba la ropa? ¿Para qué la sudaba? Bueno, esos son detalles que a usted a lo mejor no le interesan. Dice, ya ve, por andar dando detalles ya me perdí aquí. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua con tu túnica. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Qué lindo es Jesús, ¿verdad? Qué hermoso, que hasta les preparó desayuno a todos los que lo negaron. Yo le hago la pregunta a usted: ¿usted le prepararía un desayuno a alguien que le ha hecho algo malo? No, hombre. Buena pregunta, ¿verdad? Fíjese lo que dice. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Creo que también tenían ceviche. Luego dice: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Dijo Jesús: oye, pues si no habían pescado nada anteriormente, ¿verdad? Pero ahora vienen con la red llena. Traigan algunos de los pescados, dice, que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora les dice: acérquense y desayunen. Y dijo Jesús: ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dale un aplauso a Jesús, porque Él es bueno. Sabes, amado, en esta historia yo veo la misericordia de Dios. Porque Jesús, en vez de reprocharles, en vez de estar a la orilla de la playa: a ver, vengan chiquitos, quiero hablar con ustedes, bola de negadores, correlones, miedosos. No, Jesús no está señalándonos ni echándoles en cara lo mal que se habían portado. Jesús les dice: déjense venir, porque tengo una comidita ya lista para ustedes. Ay, qué bendición.
Saber que Dios no es como muchos de nosotros los humanos. Somos expertos en señalar y en acusar, pero Jesús dice: mira, yo sé ya lo que has hecho mal, pero te preparo un rico almuerzo para que disfrutemos juntos y estemos aquí. Gracias a Dios. Por eso Lamentaciones 3:22 dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás. ¿Eso lo entiende usted, iglesia? Sus misericordias jamás terminan. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Alguien necesita oír esto en esta tarde. Dios no ha terminado contigo. El Señor todavía tiene propósitos para tu vida, y así se lo estaba haciendo saber a Pedro. ¿Sabías tú que la Biblia enseña en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él, Dios, permanece fiel? Él no puede negarse a sí mismo, es su carácter. Dios es fiel por naturaleza, y aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Ahora que me senté a tomar un rico cafecito con quien fue mi primer pastor, el hermano Joel Rivas, me dice: yo he llegado a la conclusión de 3 cosas acerca de Dios. Y una de ellas dice, le dije, eso me lo voy a llevar para predicarlo. Una de ellas dice, es que Dios es bien terco, porque aunque tú le saques la vuelta, Él te va a seguir buscando y te va a hacer mostrar que Él te ama. Él quiere dejarte claro que Él te ama. Por eso, amigo que está con nosotros en esta tarde, ya no le saque vueltas al Señor. Acépelo, rinde su vida al Señor, entréguele su corazón. ¿Para qué anda ahí dándole vueltas al asunto? Este es el día de salvación. El Señor te ama y te lo va a mostrar de miles y miles de maneras. Pero no hagas duro tu corazón. Entiende que Dios te ama. Y las otras 2 luego se las comparto. Pero quiero terminar con esto. Y esto es lo más grande. Esto es lo más grande. ¿Sabes qué hace Jesús con tus fracasos? Él usa nuestros fracasos para construir su iglesia. Wow. Él usa nuestros fracasos para construir su iglesia. Jesús le había dicho a Pedro en Lucas 22:32: cuando te hayas vuelto a mí, ¿qué le dijo? Fortalece a tus hermanos. Una vez que hayas pasado esta amarga experiencia de negarme, una vez que hayas pasado por todo eso, dice, te vas a volver a mí, y una vez que te vuelvas a mí, yo voy a seguir adelante con el propósito que tracé para tu vida. ¿Y sabes por qué, amado? Dios en ocasiones utiliza nuestros fracasos para poder nosotros construir la iglesia que Él ha comprado con su sangre preciosa. Porque las experiencias amargas y duras que tú y yo hemos vivido en la vida se convierten en la inspiración para poder ayudar a otros cuando están pasando por lo mismo que tú has pasado. Una persona que ha pasado por separación o por divorcio sabe ayudar a alguien que quizás está pasando por una situación similar. Alguien que ha pasado por la pérdida de un hijo sabe ministrar el corazón de otra madre, otro padre que también está pasando por una situación similar. Dios puede usar esas experiencias amargas para que tú bendigas la vida de alguien más, y la iglesia se construye de gente que ha sido herida, lastimada, golpeada en su corazón, porque Dios puede usar esos fracasos para bendecir la vida de otros. Dale la gloria al Señor en esta tarde. Ponte de pie, por favor. Mira lo que dice Juan 21:15 al 17. Después del desayuno, sigue narrando la historia. Después de que comieron, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos. Le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas. Las 3 ocasiones que Jesús le dice la misma pregunta le recuerda un propósito de vida para Pedro, que era cuidar de sus hermanos, que era cuidar de sus ovejas, cuidar de su pueblo. Dijo Jesús, le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, ¿me quieres?
A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Sabes, amado, la manera que nosotros le mostramos amor, que en verdad amamos a Dios, ¿sabes cuál es la manera? Porque no podemos servirle algo a Dios. Yo no lo miro. Yo no puedo ir y decirle: Señor, te hago un lonchecito. Señor, te ayudo en alguna necesidad que tengas. Dios tiene todas sus necesidades suplidas. Él es Dios. Pero la forma que yo le puedo expresar amor a Dios, ¿sabes cómo es? Sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás. Esa es la forma como yo puedo expresar mi amor para con el Señor, dando mi vida para ayudar a otros que estén pasando por necesidad. Así que, iglesia, al cerrar mis palabras, yo quiero recordarte en esta tarde que hay un nuevo día de misericordia ante tus fracasos. Que no importa la experiencia amarga que tú has vivido o vayas a vivir el día de mañana, recuérdate de este mensaje: Dios no termina con nosotros. Él siempre dará esperanza al corazón que se ha quebrantado, a la persona que ha caído o ha fallado. Dios siempre brinda esperanza. Él es un Dios de esperanza. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor. Él es un Dios que levanta a aquel que ha caído y se compadece de nosotros en nuestra necesidad. Por eso reconocemos su grandeza y su amor para con nosotros. ¿Sabías tú que fue a Pedro a quien Jesús levantó para predicar el primer mensaje, donde 3,000 personas aceptaron a Cristo y fueron bautizadas en su nombre? Fue Jesús quien levanta a este hombre que había vivido uno de los peores fracasos, y lo levanta y lo usa de tal manera que él le predica a 3,000 personas, y las 3,000 se convierten y son bautizadas. Un solo sermón para que 3,000 almas vinieran a los pies de Cristo. Hoy se necesitan 3,000 sermones para que venga uno. No, reprendo eso. Quiero concluir con esto. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Los dos cometieron el mismo pecado. Judas traicionó al maestro y Pedro negó a su maestro, y es lo mismo. Fue lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? Que Judas no hizo lo propio: humillarse, afligirse, apoyarse en el cuerpo de Cristo y buscar la misericordia de Dios. Él no hizo eso, pero Pedro sí lo hizo. Y la diferencia es que Pedro no sabía que el día del Pentecostés el Espíritu Santo lo iba a levantar para ser el gran apóstol Pedro, y que al abrir su boca el Espíritu Santo iba a poner palabras sobre él que iban a tocar corazones, transformar vidas, iban a hacer cosas increíbles. ¿Sabes por qué? Porque él entendió que Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia. ¿Alguien quiere abrazar la misericordia de Dios?